Hola a todos, para mí un gusto enorme estar con ustedes. Agradezco la invitación, la oportunidad de conversar sobre un tema que me apasiona y que de verdad puede cambiar la forma en que vemos la educación. Por un buen rato vamos a descubrir juntos cómo lo que sentimos se conecta con lo que aprendemos y cómo podemos usar eso a nuestro favor en el aula, en la casa, en la vida. Para empezar, quiero que pensemos en esto. Aprender no es solo meter datos en la cabeza, ¿verdad? Es mucho más. Nuestras emociones, eso que nos hace sentir vivos, son el ingrediente secreto. ¿Alguna vez han notado cómo un profe con ganas que le pone emoción a lo que enseña hace que la clase sea otra cosa? Bueno, esto no es casualidad. La ciencia nos los confirma. El aprendizaje y las emociones están pegaditos y esas emociones son las que nos ayudan a recordar mejor y aprender de verdad. La idea de hoy es entender bien esta conexión, porque si la sabemos usar, podemos darle un giro de 180 grados a cómo enseñamos y a cómo aprendemos. En definitiva, a cómo vivimos. Queremos ver cómo funciona nuestra mente, pero siempre con el gran papel que juegan las emociones en todo esto. Para entender esto que he llamado sinfonía, necesitamos hablar de tres pilares que nos dan la base, y estos son la neurociencia, la psicología y la neuroeducación. Primero hablaremos de lo que es la neurociencia cognitiva. Es como el detective, es aquella ciencia que investiga cómo nuestro cerebro recibe, procesa y guarda la información. Es la ciencia detrás de por qué pensamos, sentimos y aprendemos. ¿Y por qué nos importa esto a los profes e incluso también a los papás? Porque entender cómo funciona el cerebro nos ayuda a potenciar nuestras capacidades, a aprender de forma más significativa, a pensar mejor, a sentirnos bien con nosotros mismos y a desarrollar nuestra inteligencia emocional. Nos da entonces la base científica para saber por qué las emociones son tan potentes en el aprendizaje, haciendo que nuestras estrategias en el aula sean mucho más efectivas y no solo por intuición, sino que esta vez lo hacemos por ciencia. Es el puente que conecta lo que pasa en el cerebro con lo que hacemos en clase. Luego tenemos a la psicología cognitiva, encargada de estudiar cómo nuestra mente piensa, razona, aprende cosas nuevas y resuelve problemas. Cuando hablamos de aprendizaje cognitivo nos referimos a cómo interpretamos, entendemos y procesamos la información. Lo bueno es que aprender no es solo acumular datos, es cambiar nuestra forma de ser y de actuar. Todo aprendizaje conlleva una transformación. El verdadero aprendizaje, sobre todo cuando le metemos emoción, nos transforma, nos hace ver el mundo diferente. Imagínense que aprender es como armar un rompecabezas. Necesitamos entender cada pieza, recordarla y saber dónde ponerla. Y es allí donde la neurociencia y la psicología cognitiva hacen su trabajo. Ahora bien, ¿qué son las emociones? Bueno, las emociones van a ser como nuestros superpoderes internos que nos ayudan a adaptarnos y a responder a todo lo que nos pasa. Su función principal es la de adaptación, son clave para sobrevivir. Imagínense que son un sistema de alarma y a la vez de alegría, un estímulo, una respuesta, un sentimiento. Si alguno de ustedes no ha visto la película Intensamente, bueno, yo les recomiendo que la vean porque realmente es un tratado de neurociencia cognitiva, ¿verdad? Y es pues una representación desde la neurociencia de cómo funcionan nuestras emociones. Entonces, para que tengan una idea, ¿verdad? Digamos, para que puedan visualizar cómo funciona esto, pues de las emociones, pensemos en esa película y si no la han visto, vayan a verla. Un dato alucinante es que las emociones aparecen en un abrir y cerrar de ojos, en apenas 125 milésimas de segundo, un parpadeo. Esto significa que pueden aparecer antes de que nos demos cuenta, actuando como filtros rápidos para lo que nos llega, lo que afecta nuestra atención y nuestras primeras reacciones. Esto puede ser positivo o puede ser negativo. ¿En qué sentido? Que muchas veces podemos actuar más guiados por la emoción que por la razón, por la sencilla razón de que la emoción llega primero, ¿verdad? Sin embargo, pues no podemos vivir sin las emociones, estas son parte vital de lo que somos, influyen en nuestras decisiones, en lo que hacemos y en cómo nos relacionamos. Yo quisiera que fuesen escribiendo quizás acá en el chat, un poco para romper el hielo y que más tarde lo estaremos leyendo.
¿Cuál emoción creen ustedes que es la más importante para que el aprendizaje funcione bien y por qué? Ahora que sabemos qué son, vamos a ver cómo estas emociones bailan con nuestros procesos mentales. Las investigaciones nos han dejado claro, la emoción y el pensamiento no se pueden separar. Esta conexión es clave porque nuestras emociones influyen directamente en cómo razonamos, recordamos, tomamos decisiones y en las ganas que le ponemos a aprender. Lo más interesante es que es una calle de doble sentido. Nuestro cerebro influye en nuestras emociones y a la vez nuestras emociones afectan muchísimo cómo funciona el cerebro y cómo pensamos. Es un círculo. Si estamos positivos, sentimos cosas buenas. Y si sentimos cosas buenas, pensamos mejor. Por ejemplo, si un docente presenta un reto con entusiasmo, una actividad lúdica, eso puede contagiar a los alumnos y hacer que le pongan más ganas al trabajo. Las emociones son entonces como un imán para nuestra atención. Cuando algo nos emociona, nuestra atención se dispara. Pero si nos aburre o nos da igual, pues es muy difícil que prestemos atención y que recordemos esa información. La alegría, por ejemplo, nos sube la dopamina, que es un químico cerebral que mejora la memoria, la atención, nos hace más flexibles para pensar, más creativos y nos da más ganas de hacer las cosas. La curiosidad es otro motor poderoso. Hace que los estudiantes quieran descubrir y aprender por sí mismos. Los estados emocionales positivos son como gasolina para nuestras conexiones neuronales. Las emociones tienen también un poder impresionante en nuestra memoria y por ende en el aprendizaje. Las cosas que vivimos con mucha emoción son más fáciles de recordar. Las emociones van a ser como una etiqueta brillante, ¿no? Que le dice a nuestro cerebro, esto es importante, grábatelo. Partes del cerebro como el hipocampo y la amígdala son claves en esto. Las emociones positivas activan esas zonas liberando dopamina y acetilcolina, lo que nos ayuda un montón a aprender y a recordar a largo plazo. Para entender más profundamente, vamos a hablar ahora de cómo está cableado nuestro cerebro para las emociones. El sistema límbico es esa red de estructuras en nuestro cerebro que es como el cuartel general de nuestras emociones. Y vuelvo a la imagen de la película Intensamente, ¿no? Donde veían ese poco de cajitas con todas las emociones que la niña iba viviendo o iba recordando o iba olvidando, ¿no? Entonces, este cuartel general de nuestras emociones es vital para que nosotros podamos procesar, entender y manejar lo que sentimos. Sus principales partes digamos, fisiológicamente hablando, ¿verdad? Son la amígdala, el hipocampo y el hipotálamo. La amígdala, pues, es una de las más famosas y no es las amígdalas que tenemos en la garganta. La amígdala es una estructura cerebral cuyo trabajo principal es detectar peligros y encender la alarma del miedo o de la ansiedad. Cuando se activa demasiado por una amenaza, puede secuestrar el aprendizaje. Y para los que tengan curiosidad, pueden buscar, pueden googlear lo que significa el secuestro de la amígdala. El secuestro de la amígdala es cuando nosotros respondemos más por unas emociones generadas, sobre todo desde el miedo, desde la ansiedad, que por lo que nosotros podemos razonar en determinado momento, ¿no? Y este secuestrar de la amígdala, pues la amígdala también secuestra el aprendizaje, porque cuando estamos más, digamos, cuando estamos más sometidos a lo que es el miedo, a lo que es la ansiedad, pues no podemos aprender de la mejor manera porque esto nos va a impedir concentrarnos. Un ambiente de clase seguro donde nos sintamos bien, entonces no es pues solamente una buena idea, es una necesidad para nuestro cerebro. Los maestros debemos buscar reducir cualquier cosa que parezca una amenaza para que las amígdalas de los estudiantes no estén en alerta constante. El hipocampo, por su parte, es crucial para que recordemos las cosas a largo plazo. En el hipocampo es donde se fijan, digamos, nuestras memorias, ¿no? Mientras ese sistema límbico siente las emociones básicas, tenemos otra parte del cerebro que es la corteza prefrontal. Y allí es como la gerente general de nuestro cerebro, ¿no? Ya que la corteza prefrontal es la encargada de manejar esas emociones para ayudarnos a lograr nuestras metas y a pensar de forma compleja. Controla funciones súper importantes como puede ser la toma de decisiones, planificación, autocontrol. Pero
ojo acá, ¿no? Su funcionamiento se puede ver afectado por emociones que llamamos negativas, como el estrés o la tristeza, que pueden llegar a nublar su trabajo, impactando nuestro control, nuestra memoria a corto plazo y nuestra capacidad de adaptarnos. Por eso aprender a manejar nuestras emociones es como fortalecer a esa gerente para que pueda con todo. Finalmente, pues hablaremos entonces de esos químicos que hacen que todo funcione de nuestro cerebro y que son los neurotransmisores. Digamos que los neurotransmisores vienen a ser así como el aceite, ¿no? El aceite que va engrasando y que va, digamos, conectando cada una de estas partes de las que ya les hablaba. Entre esos neurotransmisores tenemos lo que es la dopamina, que es la hormona del me gusta, de la motivación, de la recompensa. Las emociones positivas son las que liberan las dopaminas y eso va a mejorar lo que es nuestra atención, nuestra memoria, la creatividad, las ganas de aprender, ¿no? Es como un empujón para que nuestro cerebro aprenda mejor. La serotonina es aquel neurotransmisor que nos ayuda a estar de buen humor y a sentirnos estables emocionalmente. La noradrenalina nos pone alerta y nos ayuda a prestar atención. La acetilcolina es fundamental para aprender y para que las neuronas se comuniquen. El cortisol, que es la famosa hormona del estrés, si tenemos mucho puede afectar nuestra memoria. Sin embargo, pues el cortisol también tiene una función buena, o sea, siempre vamos a necesitar un poco de cortisol. Lo que sí está visto es que la ansiedad constante puede desajustar su producción y esto sí ya es malo para el cerebro, ¿no? Entonces, lo importante acá es entender que estos mensajeros nos ayudan a crear experiencias de aprendizaje que liberen los químicos buenos y minimicen los químicos malos. Veamos ahora cómo la neuroeducación puede ser una herramienta que podemos utilizar para usar, para que la emoción trabaje a nuestro favor en nuestras aulas, ¿verdad? La neuroeducación nos propone que seamos como arquitectos del cerebro, ¿no? Y ciertamente los docentes tenemos esa posibilidad. Nuestra materia prima de trabajo es el cerebro. Entonces, mientras más conozcamos cómo funciona el cerebro, gracias a todos los aportes que nos dan la neurociencia y la psicología cognitiva, mejor nosotros podemos modelar ese cerebro, ¿no? La educación es un factor de protección cerebral. ¿Por qué? Porque todo el tiempo nosotros estamos trabajando sobre ese órgano, entonces lo estamos habilitando, estamos haciendo neuroplasticidad, estamos creando y transformando ese órgano. Entonces, no somos simplemente unos transmisores de conocimiento, nosotros realmente somos o actuamos como unos arquitectos del cerebro, diseñando el ambiente de aprendizaje a propósito. O sea, cada vez que nosotros seguimos una planificación real, hecha de manera intencional, nosotros estamos diseñando y modificando ese ambiente de aprendizaje, ¿no? Esto significa, entre otras cosas, pues crear un clima en el aula que sea positivo, empático, que transmita buenas vibras, que motive a los estudiantes a aprender por sí mismos, que quieran llegar a nuestro salón de clases, ¿no? Entonces somos arquitectos de cerebro y también somos pues diseñadores de experiencias de aprendizaje. ¿Cuáles pudieran ser unas ideas claves para que esto se dé en nuestras aulas? Bueno, debemos procurar despertar la curiosidad natural de los estudiantes, ver los errores como oportunidades para crecer y no para castigar. La evaluación debe tener siempre un componente formativo, ¿no? Adaptarse a cómo aprende cada quien y para eso pues hoy en día también tenemos múltiples herramientas en las cuales nosotros podemos trabajar de manera quizás más individual. Entiendo que es difícil con un número de estudiantes muy grande, pero sí es posible que nosotros logremos hacer esas adaptaciones de acuerdo a cómo aprende cada quien, ¿verdad? Y no se trata de hacer una única, sino que entender que en la medida en que utilicemos más variedad de estrategias, pues vamos a llegar mejor a cada uno de esos cerebros. Fomentar el aprendizaje activo, pues es un elemento importante. Hacer, resolver problemas en lugar de solo memorizar.
Las estrategias que se basan en la neurociencia buscan crear ganchos emocionales que impulsen el aprendizaje, liberando esa dopamina. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues sorprender, captar la atención a través de historias, acertijos, videos, juegos, cada cierto tiempo. Cómo nosotros podemos utilizar estas herramientas en nuestras aulas, en nuestra planificación, al inicio, al cerrar nuestra actividad. Debemos incorporar ese tipo de herramientas. Debemos entender que podemos convertir el aprendizaje en un juego, ya que eso lo hace divertido y lo hace memorable, ¿no? Aprender con todos los sentidos. No es verdad que hayan unos estilos de aprendizaje únicos que nieguen a otros. El cerebro actúa de manera integral, ¿sí? Lo que podemos tener son preferencias de orden sensorial, pero al final, cuando todo eso llega a nuestro cerebro, pues tiene que fluir de un área a otra. Entonces, nosotros lo que tenemos que buscar es una enseñanza multimodal, usar cosas visuales, auditivas, que se puedan tocar. Esto va a activar más partes del cerebro y con ello pues se va a fijar mejor el aprendizaje. Aprender haciendo y saber si lo estamos haciendo bien al momento es importante para nuestro cerebro, o sea, nos da como esa sensación de seguridad. Entonces siempre es importante dar un feedback lo antes posible, ¿no? Practicar y recibir ese feedback. Conectar con la que ya saben. Debemos relacionar los nuevos aprendizajes con experiencias para que eso sea más significativo. El aprendizaje necesita siempre un componente previo de donde anclarse. Y si en ese componente previo nosotros incorporamos el aspecto emocional, pues lo vamos a hacer más significativo, ¿no? Las artes en acción, lo que es música, teatro, dibujo, todo esto activa el aprendizaje, mejora la memoria y nos hace más creativos, al igual que el ejercicio físico, ¿no? Entonces, cuando todas estas estrategias se usan con intención, se logra transformar la forma de aprender, reconociendo que la emoción no es una distracción, sino un motor fundamental del aprendizaje. Y cuando me refiero a que tiene que ser intencional, tiene que formar parte de nuestra planificación. No se trata simplemente de, no sé, volvernos cheerleaders de nuestros hijos o de nuestros estudiantes. No, debe haber una intención detrás de todo ello. Y para eso, pues la planificación es muy importante, ¿no? No se trata de llegar un día y, bueno, hoy me siento el mejor docente del mundo y entonces hoy voy a jugar o voy a payasear o voy a fantasear. No, se trata de buscarlo de manera intencional, porque esto no solamente va a tener unas repercusiones en nuestros estudiantes, también en nosotros. Llegar, saber que nosotros tenemos una planificación que está pensada, que es intencional, que organiza estas actividades y estas estrategias en función de un contenido que debemos hacer llegar a nuestros estudiantes, al final pues nos va a hacer a nosotros también sentir mejor en el aula, porque nosotros también vamos a tener ese ambiente seguro para nosotros, saber qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, y que realmente va a ser efectivo aquello que nosotros nos planteamos. Hasta ahora, pues hemos hecho un recorrido desde cómo funciona nuestro cerebro hasta cómo aplicar todo esto en el día a día. Porque la verdad es clara, las emociones no son solo un acompañamiento, sino que son la fuerza que impulsa, moldea y define el aprendizaje. La conexión entre emoción y pensamiento es como una sinfonía completa con una ida y vuelta constante. Hemos visto que las emociones buenas como la alegría, la curiosidad, son como el motor que hace que nuestro cerebro se reconfigure para aprender mejor y cómo las emociones negativas pueden secuestrar ese aprendizaje. Por eso, aprender a manejar nuestras emociones es una super habilidad esencial. El aula y toda la comunidad educativa debe ser vista como un ecosistema donde estas emociones fluyen, un ambiente positivo, con empatía y seguridad, donde los docentes son los arquitectos del cerebro. Es indispensable para que la mente y el corazón de nuestros estudiantes florezcan. Y el bienestar de los educadores, pues también es un pilar fundamental. ¿Qué consejos podría dejarles ya como para llevar a la práctica? Bueno, los docentes debemos prepararnos en neuroeducación para entender cómo funciona el cerebro y aplicar estrategias que la ciencia apoya. Además, entender cómo funciona el cerebro primero en nosotros mismos, pues nos hace ser más empáticos, ¿no? Y nos hace también trabajar en nuestro propio cerebro para nosotros regular nuestras emociones y una vez que nosotros podamos lograr
esa regulación emocional, entonces podemos atender la de los demás. Un poco la imagen del avión, ¿verdad? Donde te dicen, bueno, primero póngase la mascarilla usted y luego ayude el otro. Exactamente pasa eso cuando nosotros nos formamos en neuroeducación. Aprendemos a diseñar las clases desde el corazón, ¿no? Planificar esas actividades que despierten emociones positivas y la curiosidad, pero realmente planificarlas, no dejarlas a la deriva, no pensar, como les decía, que hoy llego y juego y mañana como llegué de mal humor, no juego, sino que pego 4 gritos o el ambiente cambió o alguna situación en particular, no. Si nosotros mantenemos estas estrategias dentro de lo que es nuestra planificación de actividades, pues realmente entonces ese diseño de clases se va a notar, ¿no? Clases donde nos sintamos seguros, no solamente nuestros estudiantes, sino nosotros mismos, ¿verdad? Bajar el estrés, ver los errores como oportunidades, hablar con confianza, enseñar a manejar las emociones, ¿no? Lo que es autoconocimiento, empatía, resiliencia, no se aprenden solos, eso también hay que enseñarlo, ¿no? El aprendizaje tiene que ser intencional y esto es parte de lo que nosotros aprendemos como cualquier contenido. Cuidar a toda la comunidad educativa, ¿no? Aquí es necesario apoyar la salud emocional tanto de los docentes como de los estudiantes, ya que esto es invertir directamente en una educación de calidad. Entonces, poner la emoción como una herramienta clave, los educadores pues no solamente mejoramos el aprendizaje, sino que cumplimos con la hermosa misión de educar, no solo la mente, sino también el corazón de nuestros alumnos. Y este enfoque que lo ve todo en conjunto es el camino hacia una educación que de verdad deja huella. Muchas gracias a todos de corazón por estar aquí, por su interés en este tema tan importante. Espero que se lleven ideas prácticas y que vean el aprendizaje con otros ojos. Recuerden que cuando educamos con el corazón y la mente, educamos para la vida y que la educación es un protector de nuestra salud mental. Que tengan entonces pues una excelente tarde y espero repetir con ustedes esta experiencia en otra oportunidad.